Y nuestra primera llamada de la actualidad tiene que ver con una decisión que se tomaba la semana pasada en Europa, y es que el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, pues acordaban que las regiones ultraperiféricas de Francia, de Portugal y de España quedaran exentas hasta 2030 de esa nueva tasa de emisiones de dióxido de carbono en el transporte aéreo. Una medida que era fundamental, que es fundamental para Canarias, en tanto en cuanto toda la gente que llega a Canarias, entre ellos 15 millones de turistas, lo hacen por vía aérea. Hemos llamado esta mañana para hablar de este asunto, aunque hay otros que marcan la actualidad, por los que también le quiero preguntar al eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar. Señor López Aguilar, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la llamada, encantado de estar con ustedes. Le iba a preguntar, enseguida le voy a preguntar por este asunto tan importante en el que sé que usted se ha implicado de manera muy personal y muy concienzuda, ¿no?, sobre esta exención para Canarias, pero le tengo que preguntar por este asunto que es portada hoy de todos los periódicos, y es la imputación de 4 parlamentarios europeos, por un presunto, se llama el Qatargate, por un presunto soborno de Qatar. Mi pregunta es, ha quedado, parece, demostrado que Qatar compraba a integrantes de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, pero esto ha llegado, salpica ahora al Parlamento Europeo. ¿Cómo ha recibido usted la noticia? Estupor, consternación y, como siempre, rechazo, repulsa y repugnancia por cualquier forma de corrupción, pero hay una investigación en curso y, por tanto, vamos a dejar que se desenvuelva y que las revelaciones nos vayan acrisolando el juicio. Lo único que puedo decir es que rechazo cualquier forma de corrupción y que la decisión de que el Mundial, que todo el mundo está viendo por televisión apasionadamente, se celebrase en Qatar, es una decisión a la que el Parlamento Europeo es completamente ajeno. Se tomó por la FIFA hace 12 años ya, en 2010, y por tanto resulta llamativo que se haya producido este movimiento de rechazo sobrevenido ahora que por fin el Mundial está teniendo lugar. Todo el mundo constata que Qatar es un país árabe, todo el mundo constata que es un país donde los derechos fundamentales no están garantizados, donde se discrimina sin duda ninguna a la mujer, y por tanto su cultura de derechos fundamentales no es en absoluto equiparable a la de las democracias europeas, y sin embargo el Mundial está teniendo lugar en Qatar. Y se produce, por tanto, un debate en el Parlamento Europeo y hay una sospecha con respecto de aquellos que intervinieron favoreciendo a Qatar o denunciando la hipocresía de lo que estaba teniendo lugar. Es una investigación en curso. Lo único que sé es que si las cosas son lo que parecen, solo puede merecer no ya la repugnancia, sino una reacción contundente por parte del Grupo Socialista, del que procede esta persona detenida, y los asistentes, y por parte del Parlamento Europeo, que ha anunciado ya que va a revocarla de todos sus cargos y a exigirle la dimisión. Le decía hace un instante que lo llamábamos, gracias por esa valoración de una noticia que es portada hoy, que va a ser motivo de comentario y va a ser noticia en todos los medios de comunicación. Le decía al señor López Aguilar que lo llamaba por esa decisión que tomó la semana pasada, por parte de la Unión Europea. Se acordó, pues dejar a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, de Francia, de Portugal, de España, como zonas libres de ese pago por las emisiones de dióxido de carbono. ¿Es definitiva ya esta decisión? ¿Se puede tener marcha atrás? ¿Qué significa para Canarias? Es la desembocadura de un procedimiento que dura años, de extremada complejidad, pero que se corresponde con uno de los grandes objetivos de esta legislatura, y es que la Unión Europea esté a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y, consiguientemente, de los compromisos de reducción del CO2 a la atmósfera. En un conjunto legislativo que se ha denominado con la típica jerga europea Fit for 55, hay una directiva ETS, que, para que todo el mundo lo entienda, es la que regula el mercado de los derechos de emisión de CO2 a la atmósfera. Y sin duda ninguna, el transporte aéreo y marítimo producen muchísimo CO2. Y se trata, por tanto, de imponer unos gravámenes europeos homogéneos a todas las emisiones de CO2 por el transporte aéreo y transporte marítimo. Pero los diputados de regiones ultraperiféricas hemos dado una batalla denodada, que no ha sido fácil, créame, porque cada vez la cuesta está más empinada. Y hemos conseguido primero trabajar dentro de nuestros grupos parlamentarios y, consiguientemente, crear una mayoría que exceptuase a las RUPs del compromiso de reducción de CO2 en su transporte aéreo y su transporte marítimo a la misma velocidad que se le exige al conjunto de la Unión Europea. Y, por tanto, la noticia es muy buena.
es muy buena para quienes se preocupan por la pervivencia de esa conectividad y particularmente de su impacto sobre el turismo, porque significa que las regiones ultraperiféricas están exceptuadas completamente hasta el 31 de diciembre del 2023. Están exceptuadas completamente todos los transportes entre islas, por tanto todas las conexiones interinsulares en Canarias y con el estado de procedencia, es decir, todas las conexiones con la península hasta 2030. Y además la Unión Europea subvenciona al 100% el tránsito de cualquier compañía aérea que opere hacia las regiones ultraperiféricas, por tanto todos los turoperadores, desde el queroseno hacia energías renovables. Es un éxito. No es nada fácil conseguir esas excepciones en un contexto tan complejo como el de la Unión Europea actual, donde hay muchas islas que reclaman singularidades, y hay que recordar una y otra vez que no todas son ultraperiféricas, donde Baleares se queja de la comparación con Canarias, dependiendo fuertemente del turismo, como depende Canarias, donde hay que continuamente argumentar que las regiones ultraperiféricas tienen una situación singular y además tienen una base jurídica que las protege absolutamente específica. Es lo que hemos conseguido, trabajando, como digo, coordinadamente los diputados de regiones ultraperiféricas. Señor López Aguilar, buenos días. Esto que usted define un logro tiene, vamos a decir, que un punto débil, ¿no? Y es lo ha citado usted al final, ¿no? Que no hay una exclusión para Canarias del pago de los derechos de emisión de la aviación en los vuelos entre el Espacio Único Europeo y Canarias, ¿no? Es decir, los mercados alemán, inglés también, Reino Unido estaría incluido también. Sin embargo, se va a subvencionar el sobrecoste que genera el uso de los combustibles sostenibles, digamos. Que el problema es que en el mundo de la aviación el uso de esta clase de combustibles, de carburantes, es muy bajo todavía, sobre todo porque es escaso, ¿no? Entonces, parece que dice, vale, yo no te cobro los derechos de emisión si utilizas combustibles sostenibles, pero condiciona esa exención al uso de un combustible que es que no hay, que es escaso, por lo cual va a ser muy difícil que las compañías aéreas puedan cumplir con este requisito, porque no van a encontrar ese carburante. Le digo en primer lugar que en el Parlamento Europeo aprobamos un mandato de negociación. Por tanto, la legislación que aprobó el Parlamento Europeo contemplaba la exención completa de las regiones ultraperiféricas en sus conexiones aéreas y marítimas, no solamente entre islas y con el estado de procedencia, es decir, todas las conexiones desde Canarias a la península, sino a toda la Unión Europea y el espacio económico europeo, que es incluso más amplio que la Unión Europea. Ese era el mandato del Parlamento Europeo. Esa es la ley que aprobamos en el Parlamento Europeo. Pero ¿sabe qué? Que el Parlamento Europeo, sí, el trílogo es el Parlamento, la Comisión y el Consejo. Claro, entra en una negociación con la Comisión y el Consejo, que es lo que se denomina con el palabra europeo un trílogo. Es una negociación para la fase final, para la entrada en vigor de la legislación. ¿Y sabe qué pasa? Que en el Consejo no han querido dar su brazo a torcer. Y lo han explicado además. Han dicho una y otra vez en el Consejo, con el apoyo de la Comisión, que no es lo mismo exceptuar una región ultraperiférica portuguesa como Azores o como Madeira, que también tiene intensidad de turismo, o Canarias, que exceptuar las conexiones aéreas enteras entre las islas del Océano Índico, Mayotte, que es región ultraperiférica, o Reunión, o las islas del Caribe, porque en el caso francés suponen el 15% de las emisiones de CO2, las conexiones aéreas en las regiones ultraperiféricas francesas, que están muy distantes en el Caribe, no digamos en el Océano Índico, suponen el 15% de sus emisiones de CO2. Y otra vez insistió la Comisión de que el objetivo climático es irrenunciable y que no comporta exceptuar enteramente a los vuelos turísticos, que importa primar el apoyo a los residentes en esas regiones ultraperiféricas en su conexión con el Estado y por supuesto entre sí. Eso importa a la Unión Europea, pero la conexión turística no puede ser exceptuada del objetivo estratégico. Este ha sido el razonamiento de la Comisión. Aún así, es un hecho que la Unión Europea quiere colocarse a la vanguardia del tránsito a las energías renovables y por tanto las va a incentivar fuertemente. La subvención al 100% a las compañías aéreas que sirvan la ruta entre toda la Unión Europea y las regiones ultraperiféricas, incluidos los turoperadores que gestionan el gran negocio del turismo. Por tanto, se está incentivando. Usted puede decir que en estos momentos la incorporación de la dieta distinta, alternativa al queroseno, menos contaminante, renovable en las compañías aéreas es reducida, es verdad, pero lo que se está haciendo es precisamente incentivar
y además fijar el objetivo de que la Unión Europea sea campeona mundial de la lucha contra el calentamiento global y la reducción de CO2 a la atmósfera. Los vuelos se van a encarecer. El objetivo es plausible, el objetivo es difícilmente discutible. Los vuelos se van a encarecer, señor López Aguilar, a partir de 2024 con este nuevo contexto en el que nos vamos a mover. No en Canarias. En Canarias la conexión está asegurada hasta el 2030. Ahora, si usted me dice los vuelos turísticos, el objetivo es, como digo, un objetivo plausible, es un objetivo difícilmente discutible. Es o no un objetivo absolutamente prioritario salvar el planeta, digámoslo claro. Es uno claro que el CO2 está matando el planeta. Es uno claro que está produciendo una devastación sin precedentes en el continente africano. Eso no es verdad que el calentamiento global está perjudicando sobre todo a los países que menos lo han provocado. Usted sabe lo que está pasando en Kenia, sabe lo que está pasando en Tanzania. Se está destruyendo el hábitat y están muriendo especies que habían sido protegidas de manera deliberada por su carácter precioso, no solamente para la industria del turismo en esos respectivos países, sino para el sostenimiento del ecosistema. Y por tanto es un hecho que el calentamiento global es una catástrofe que está amenazando incluso la pervivencia de algunos países como los microestados del Pacífico Sur. Por tanto, que la Unión Europea se quiera colocar a la cabeza del incentivo a las energías renovables y de la reducción de CO2 a la atmósfera no parece un objetivo que sea criticable. ¿Que eso va a tener un coste en el transporte aéreo? Pues estamos intentando por todos los medios paliarlo en las regiones ultraperiféricas y creo que lo hemos conseguido y creo que tenemos la obligación de comunicar positivamente que se ha conseguido clavar una excepción ultraperiférica en una directiva tremendamente exigente, en una legislación europea tremendamente exigente para el conjunto de los 27 Estados miembros y para 450 millones de habitantes, con una excepción significada en las regiones insulares alejadas que tienen una base jurídica que las protege. Creo, por tanto, que es un objetivo que merece ser celebrado. Buenos días, señor López Aguilar. El Gobierno propone a un exministro de Justicia, Juan Carlos Campos, y a una ex alto cargo de Moncloa, Laura Díaz, para ocupar las 2 plazas que le corresponden en el Tribunal Constitucional. Feijóo ha dicho que va a recurrir a Europa y, por otra parte, el comisario europeo de Justicia ha dicho en estos días que esto ocurre en otros países. Mi pregunta es cómo se justifica el nombramiento de un ex ministro de Justicia reciente para ocupar este cargo y si cree que habrá reproche europeo. La decisión de designar magistrados del Tribunal Constitucional corresponde al Gobierno, artículo 159 de la Constitución. Cada 9 años el Gobierno designa 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Y lo que tengo que denunciar es que no lo haya hecho todavía el Consejo General del Poder Judicial, que va para 5 años caducado, en una situación insostenible e intolerable del que hay un solo responsable, el Partido Popular. Y eso tiene que decirse con toda claridad. No es verdad que el Consejo esté bloqueado como consecuencia de que los 2 partidos no se entienden, los 2 grandes partidos no se ponen de acuerdo. No es verdad, lo sabe todo el mundo quiere llegar a una mayoría de 3/5, salvo el Partido Popular. Sabiendo perfectamente que no es posible conformar 3/5 ni en el Congreso ni en el Senado sin el Partido Popular tiene secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, va para 5 años en 2023. Y todo el mundo sabe cuál es la razón. Porque quiere perpetuar la mayoría absoluta que tiene en el Consejo, que procede de la que obtuvo en las urnas en 2011 y perdió en 2015. En 2023 hará 8 años que la perdió. Y esto resulta completamente intolerable. Y esto lo sabe Europa. En segundo lugar, no me corresponde a mí explicar ni defender las decisiones del Gobierno, que para eso está el Gobierno. Lo que sí puedo decir es que en la Unión Europea hay muchos tribunales constitucionales en los que hay antiguos miembros del Gobierno. ¿Sabe quién preside el Consejo Constitucional francés? Laurent Fabius, antiguo primer ministro de Francia. ¿Sabe el presidente del Tribunal Constitucional italiano? Giuliano Amato, que fue mi profesor en la Universidad de Bolonia, antiguo primer ministro de Italia, presidente del Tribunal Constitucional italiano. Hay miembros del Tribunal Constitucional belga que han sido antiguos ministros. Por tanto, esto no es infrecuente. No me corresponde a mí explicarlo, ni decir es lo idóneo, ni es estupendo. Lo que sí quiero decir es que no, en absoluto es inusual en Europa. Y lo que añado además es que en Europa hemos explicado muchas veces que la anomalía que representa el Consejo General del Poder Judicial bloqueado va para 5 años, tiene un único responsable que es el Partido Popular. Nada de esto estaría pasando. Muchas veces se señala el dedo en el lugar de la luna. No nos damos cuenta de que estamos criticando al Gobierno por estar intentando desbloquear el Consejo del Poder Judicial, cuando lo que hay que criticar es que el Consejo esté bloqueado con un único responsable que es el Partido Popular. Tenía que haber cumplido con la Constitución y con la ley orgánica hace 5 años ya.
y no lo ha hecho, ni en este caso ni en el del Tribunal Constitucional, que por extensión también está siendo perjudicado. Por tanto, digamos con toda claridad, y lo digo en Europa, el único responsable de que España aparezca en el informe del Estado de Derecho como un Estado constitucional en el que no está engrasada la renovación conforme a plazo de los órganos que requieren mayorías cualificadas, 3/5 en cada Cámara, es el Partido Popular, el único responsable de que España tenga ese problema en el informe del Estado de Derecho en la Unión Europea. Y eso lo sabe perfectamente el comisario de Justicia. El único responsable es el Partido Popular. Bueno, queda clara su opinión. Señor López Aguilar, muy breve, a ver si, porque tenemos otra llamada. Muy breve, pero no me puedo marchar sin preguntarle por qué le parece esa propuesta que va a presentar Partido Socialista y Unidas Podemos hoy en el Congreso para rebajar el delito de malversación, para rebajar las penas. ¿A usted qué le parece? ¿Conoce la propuesta? Lo ha explicado el presidente del gobierno. Es una decisión que asume riesgos, pero tiene un objetivo. Y el objetivo es que en Cataluña no vuelva a pasar lo que pasó en 2017. Yo he conversado mucho con interlocutores catalanes. He conversado mucho con ese segmento que en la política catalana se autoproclama soberanista y que defiende la independencia de Cataluña, por tanto la secesión de Cataluña del resto de España. Y cada vez que hemos conversado, lo que denominan la desjudicialización de un asunto político, de un conflicto político que se expresó como tal en 2017, les parece una aspiración irrenunciable. Y el gobierno de la nación está asumiendo costes y riesgos para producir esa desjudicialización que permita pasar la página y abrir una nueva etapa de reconciliación y reencuentro, que así se ha llamado. Sé que no es fácil de entender, pero hay que pensar en el futuro de una España constitucional, plural, con Cataluña y los catalanes dentro, en la que no se pueda volver a producir, incluso si se produce la alternancia en el gobierno, hay que pensarlo. Es un gobierno de la derecha, ¿qué hubiera hecho con Cataluña o qué es lo que hará con Cataluña? Nunca lo han explicado, pero nos tememos lo peor. Hay que decir con claridad que lo que se está intentando es desinflamar y abrir una etapa de reencuentro en el que esta modificación del Código Penal, que tiene unos efectos concretos, es parte de la hoja de ruta. Y ayude hay que saberlo. Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Libertades y Derechos Civiles del Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Ha sido un placer hablar con ustedes. Gracias por la llamada. Hasta pronto. Un abrazo.